Existen criminales que han hecho locuras por cosas absurdas. En este video hablaremos de un muchacho que acabó con la vida de un amigo por culpa de un videojuego. Se trata de Daniel Petrie, del que se ha conseguido muy poca información sobre su vida. Desde muy pequeño fue un niño que le dio muchos problemas a sus padres, ya que tenía demasiados arranques de agresividad y comportamientos rebeldes que les fueron imposible poder controlarlo, ya que con el menor daño, provocación o insulto que podía resolver, terminaba con la violencia. En la escuela no era tampoco considerado como un alumno ejemplar, ya que su rendimiento académico no era el mejor, haciendo que de esta forma, Petrie tuviera que dejar la escuela y se refugiara en su propia casa, donde todo el tiempo solo la pasaba mirando televisión, escuchando música y navegando por internet, el cual este último pasó a ser uno de sus próximos hobbies de tiempo completo. Petrie empezó a ir al psiquiátrico, teniendo cotidianamente varias terapias para poder solucionar sus problemas de agresividad, impulsividad y del trastorno disocial. Pero al final, dejó de ir. Con el paso del tiempo, sus padres, al ver la actitud que generó y que ya no había una comunicación entre familia, terminaron por desentenderse de Daniel. Es así como Daniel Petrie empieza a jugar por largo tiempo el videojuego de internet llamado Tibia. Conociendo así, luego de un tiempo estando involucrado en dicho juego, a su vecino Gabriel Kuhn. Algunas versiones de historias se dicen que ellos crearon una cierta amistad al jugar el mismo videojuego, pero en otras se hace mención que ellos solo fueron más que conocidos o vecinos. Todo empezó una mañana 23 de julio del año 2007. Como se mencionaba con anterioridad, Petrie y Kuhn ya se conocían al ser vecinos y jugadores del juego Tibia. Unos días antes, Kuhn le había pedido a Petrie por medio del chat del videojuego un total de 20.000 Gold Coins para mejorar las habilidades que requería obtener del juego Tibia. Es así como Petrie se las presta con el hecho que se le fueran devueltas pronto. Era prácticamente todo el dinero que tenía en el videojuego. Pero con el paso de los días, Daniel se dio cuenta que esas monedas de oro nunca se las regresó Gabriel, así que volviéndose a poner en contacto con él, le dijo que se las devolviera, logrando que Kuhn terminaba por negarse a volver a dárselas. Fue así como empezaron a tener una discusión en el mismo chat, en donde Petrie, al ver que Kuhn no le daría nada a cambio por las 20.000 Gold Coins de Tibia, terminó por irse de su casa para ir a visitar a Kuhn, quien no tardó en llegar ya que eran vecinos. Fue entonces que Daniel tocó la puerta de Gabriel, y con confianza al saber que se conocían y eran amigos, le abrió la puerta sin pensar que pronto lo atacaría. Daniel le dio un empujón a Gabriel, y al caer le amenazó diciendo que lo denunciaría. Esto provocó en Petrie un gran enojo, y acto seguido tomó un cable y empezara a estrangular con él a Kuhn, quien pronto se desmayó al quedarse sin oxígeno. Daniel Petrie, pensando que había terminado por asesinar a Kuhn, lo sodomizó y luego terminó por cercenarle una de sus piernas con una sierra y un cuchillo que encontró en el garaje, debido a que el cuerpo de Gabriel pesaba mucho. Un tiempo después, Kuhn despertó con dolor y se dio cuenta que una de sus piernas había sido cortada, mientras que Petrie seguía cortándole la otra. Durante el proceso que Daniel le cortó las piernas a Gabriel, el niño terminó por morir por el exceso de desangrado y el dolor. Cuando Daniel terminó, decidió colgar el cuerpo de Gabriel, así que trajo una escalera y amarró el cuerpo del niño, en un intento de poder suspenderlo y esconder el cuerpo de Daniel en una trampilla. Terminó por rendirse al darse cuenta que el cuerpo seguía siendo pesado. Por lo cual, lo dejó en el suelo y simplemente se marchó de la casa sin querer limpiar la escena del crimen. Fue así como el transcurso del día, el hermano de Gabriel llegó a su casa y al ver todo lleno de sangre se asustó hasta que Guillermo Kuhn encontró el cuerpo de su hermano. Corriendo y pidiendo ayuda, donde un vecino lo auxilió llamando a las autoridades luego de ver el cuerpo de Gabriel. La persona quien se dice que denunció a Daniel Petrie fue su hermano, quien encontró su camisa y parte de la casa llena de sangre,
luego pronto al ser encontrado en su habitación tranquilo como si no hubiera cometido ni un delito. Las autoridades se llevaron a Daniel Petrie sin que él intentara forcejear, metiéndolo en un furgón policial y llevándolo al Ministerio Público. En el proceso de arresto, su madre mencionó que él tomaba calmantes, considerando así a Petrie un trastornado. Simplemente lo interrogaron preguntando si él había llegado a cometer el asesinato de Gabriel Kuhn, a lo que él no negó y empezó a contar todos los sucesos de cómo se llevó el crimen, aunque por un lado, se negó gritando que él no era homosexual para haber abusado sexualmente a Kuhn, pero el reporte forense mencionaba que sí había llegado a haber una violación. Fue así como primero lo llevaron a una correccional de menores delincuentes al tener solo 17 años, para que tiempo después se llevara a juicio, en donde terminaron solo por darle 3 años de pena socioeducativa en septiembre de 2007. Debido a que aún al ser un menor de edad no se le pudo condenar como un adulto, a lo que se decreta en la Ley de Menores de Brasil, ya que en todo caso si Daniel Petrie hubiera sido mayor de edad, lo hubieran condenado a 30 años de cárcel. Luego de su condena, se sabe que Daniel Petrie salió en septiembre del 2010. Y actualmente no se sabe de su paradero.